Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. A continuación vamos a escuchar a nuestro hermano Fernando Acevedo y su exposición acerca del rey David, su lectura, sus reflexiones. Y en la noche de hoy tendremos un ejercicio como lo tuvimos idéntico en el módulo Moisés. En esta ocasión tendremos nuevamente una evaluación de análisis expositivo del módulo David. Las instrucciones, como la vez pasada, son muy sencillas. Después de escuchar con atención este video, entonces contesta reflexivamente 4 puntos. 1. Ponle un título a tu manera de ver, de entender, a tu gusto, a ese video. 2. Resume en un renglón el mensaje del video. 3. En un renglón, dinos qué le añadirías al mensaje. En un renglón, ¿qué le quitarías al mensaje? O si lo dejarías así. Si no le sobra nada ni le falta nada, lo dejarías tal cual. Ese sería el tercer punto. Y un cuarto punto sería que lo evaluaras, que lo calificaras, teniendo en cuenta lo que tú sabes, lo que tú has aprendido. Muéstranos tus niveles de atención, de concentración, de conocimiento, de análisis y evalúalo de 0 a 5. Esos son los 4 puntos. En el WhatsApp, donde todos los compañeros han enviado las fotos y todo, ahí vas a poder encontrar la manera de enviar las respuestas. Muy bien, entonces pues vamos a prestar atención, vamos a escuchar. Adelante, Fernando, te escuchamos atentamente. Muy buenos días, o tardes o noches, dependiendo del lugar donde tú ubiques donde te encuentres. Estamos aquí dándole continuidad y concluyendo los temas respecto de este hombre que venimos viendo, su andar, su caminar, sus hazañas, su valentía. Hablamos de David. Esta mañana en el programa Irradiando se llevó y se subrayó con gran importancia uno de los temas y de las enseñanzas fundamentales que podemos ver a través de toda la temática que hemos desarrollado, no solamente de David, sino de todos los personajes, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Saúl, y es el prestar atención. Porque el prestar atención hace parte del mostrar en nuestras vidas y de evidenciar en nuestra experiencia de si realmente estamos despertando y la luz de Cristo nos está alumbrando hoy y estamos
alejándonos del sueño que nos mantenía oprimidos y que nos mantenía en la ignorancia, y si realmente estamos yendo en un camino como el camino del entendido, hacia arriba, hacia la luz plena y total y completa. Ese prestar atención entonces evidencia en esa experiencia unipersonal, tal como el hermano nos lo ha recalcado, hermano Alfredo. Este es un mensaje unipersonal, tiene que ver contigo en forma particular, tiene que ver conmigo en forma particular. No podemos escondernos en la multitud, en la cantidad, como diciendo, bueno, mientras me mantenga aquí escondidito en medio de todos, pues no voy a ser detectado y no me va a tocar, y mientras tanto pues yo voy a ser un espectador y voy a mirar qué es lo que están hablando, y si no lo entiendes pues te da igual, y si lo entiendes no lo haces, o te quedas pensando o te quedas meditando y dices, no, pues como María meditaba todo lo que estaba escuchando y lo meditaba en su corazón mucho tiempo, pues yo también voy a tomarlo como María, una meditación. No lo sé si sea la forma que funcione para ti las cosas, y cuánto tiempo realmente debas postergar esa decisión de prestar atención, de entender que es contigo el mensaje, no pues allá en los anales de la historia, en los tiempos lejanos, los personajes ya estuvieron con vida y vivieron su realidad. Ya estuvo ahí Abraham, ya estuvo ahí Isaac, ya estuvo ahí Saúl, ya estuvo ahí David. Pero ahora en este tiempo estamos tú y yo, cada uno en particular, presentes. Entonces, estas situaciones tienen que confrontarnos y no podemos entonces, repito, no podemos escondernos en la multitud para que no nos afecte, sino dejarnos afectar por lo que está viniendo, y eso mostrará la diferencia entre el que presta atención y el que no presta atención. Entonces finalmente se va a evidenciar en qué parte estás de la experiencia, por tu caminar, por tu andar, por la evidencia de las cosas, porque finalmente no se trata de cuánto has acumulado de la revelación que está viniendo, sino de cuánto estás manifestando en tu diario andar de esa revelación. De eso se trata, de la manifestación, de evidenciar en nuestro caminar y en nuestro andar todas estas cosas. Lo demás es solamente pues una instrucción y una acumulación, pues unas charlas bonitas, y algunas otras pues para otros será desagradable la charla, bueno, dependiendo como cada uno aborde en su caminar y en su andar. Entonces aquí vemos que en tiempos de David hay un hombre muy importante, un hombre con un corazón bien interesante, con un corazón, como lo hemos visto, un corazón que también está inclinado al Señor, y un hombre a quien le dibujaron en su vida, pero vemos que era un hombre que amaba al Señor y que tenía un caminar y un andar ejemplar también. Y ese hombre fue afectado precisamente en este punto, que fue lo que cambió e hizo un antes y un después. Hoy, tú y yo tenemos solamente el día que Dios nos está dando, el día que Dios nos está regalando. Hoy es el día que el Señor nos dio para hacer su obra en nosotros. Este día, no sé el mañana, porque el mañana es incierto, no sé si Dios dará un mañana para cada uno, no lo sé. Y el ayer, pues como dice la alabanza, el ayer ya se fue. El ayer para Saúl ya se fue. Ese ayer ya tuvo un encuentro y una oportunidad, y lo definió y lo marcó para siempre. Y ahí quedaron registradas sus obras, tal como acontecieron
sean totales o no totales, porque como hemos visto, faltan muchas partes. Hay libros que nos ocultaron o que nos cercenaron, y por lo menos lo que nos quedó para nuestra enseñanza. Entonces ahí encontramos un punto de lo que yo denomino un momento de verdad, que es cuando realmente estamos manifestando si estamos prestando atención o no. Esos son los momentos de verdad, son aquellos encuentros que van a incidir en nuestra forma de pensar, de actuar, de caminar, van a incidir en nuestra vida y van a dividir nuestra vida en un antes y en un después. Es lo que llamamos un momento de verdad. Aquí encontramos en 1 Samuel 15, casi todo el capítulo 15, pero vamos a leer solo 2 versículos. Le dice Samuel a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, aquí encontramos esa importancia de prestar atención. Esa misma situación que va a marcar la vida de Saúl, marcó la vida de otros hombres que vimos ya antes, Abraham. Abraham llega un momento en que Dios le dice: sal fuera, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Le estoy recortando para no ponerme a leer el versículo completo. Y dice la escritura que en ese momento Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí tiene un momento de verdad, tiene un prestar atención a lo que Dios le está diciendo y incide en su corazón, y va a incidir de tal manera en su corazón que cuando ese momento de verdad es confrontado, cuando Dios le dice que sacrifique a su unigénito en quien le sería llamada descendencia, como lo explican luego más adelante los apóstoles, ahí está en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos, al menos, y Abraham tenía la firme convicción en su corazón que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Pero también Abraham tenía la firme convicción en su corazón que Dios era poderoso para devolverle a su hijo aún de entre los muertos. Y así fue como caminó este hombre a partir de ese instante en que le creyó. Él tiene su momento de verdad. Para Isaac ese momento de verdad fue rotundo en su vida. Isaac es el personaje que sube con Abraham, es el que va a ser sacrificado. Y le pregunta a Abraham, padre, pues yo veo aquí todo preparado y dispuesto, está la leña, está el fuego, está el altar, está todo listo, ¿dónde está la ofrenda de sacrificio? Entonces Abraham le responde: Dios te proveerá. Y acto seguido lo van atando sus manos, lo recuestan sobre el altar de sacrificio y va a proceder Abraham a hacer el sacrificio. Esta situación para este hombre, Isaac lo marcó para toda su vida. También es así que lo marca para toda su vida, y cuando Jacob habla de su padre Isaac, dice el Dios que es el terror de mi padre Isaac. Vamos a verlo en Génesis 31, 42 y 53. El Dios de Abraham y temor de Isaac. Así se refiere Jacob respecto de quién era Dios para Isaac, el temor de Isaac. Lo marcó para toda su vida, un momento de verdad. Un momento en que Isaac presta atención, a pesar de ser el hijo amado, el hijo consentido, el hijo heredero de las promesas, presta atención. Y el mismo Jacob, en su caminar y andar, también con sus altibajos, sus triquiñuelas, su astucia, si nos pidieran Colombia sería su astucia indígena. Entonces, esa astucia para hacer las cosas y para obtener las cosas, también tiene un momento de verdad cuando se encuentra con el ángel, en Peniel. Entonces ese capítulo lo vamos a encontrar en Génesis 32, 1 al 32. Jacob lucha con el ángel
Y ahí es cuando el ángel le quiebra su muslo. Y a partir de ahí el caminar y el andar de Jacob no sería el mismo. Le marcó para siempre un nuevo andar, un nuevo caminar. De hecho, ahí recibe un nuevo nombre. Moisés también tiene ese encuentro de un momento de verdad en el que presta atención y tiene que prestar atención porque se acerca a esa zarza ardiendo. A nosotros lo vemos en Éxodo 3, 1 al 6. Se acerca a esa zarza. Entonces, con quien se encuentra es con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y se le revela con el nombre con el cual nunca se había dado a conocer. Ahí tiene Moisés un encuentro, y es probado también ese encuentro cuando Moisés vuelve al monte Horeb y sube y se encuentra con Dios cara a cara en la nube y habla con Dios y recibe pues las tablas que fueron escritas con el dedo de Dios y que luego las partió y volvió y escribió las tablas, etcétera. Es lo que ya hemos estudiado. Pero Moisés es un hombre que también tiene un momento de verdad con Dios y marca un antes y un después. No sería su andar en el desierto con ese pueblo que sacó de la cautividad, no sería el mismo andar que tuvo cuando sus primeros 40 años o sus segundos 40 años, un nuevo andar, un momento preciso. Y en esa misma situación, de ese momento de verdad, de ese poner atención, también sucede en el personaje que nos ocupa, que es David. Aquí encontramos a un David con esos altibajos, sube, baja, para arriba, retrocede, con sus astucias, con sus triquiñuelas también, con sus cosas, y hasta que, como está registrado en el libro segundo de Samuel, en el versículo segundo de Samuel 12, capítulo 12, versículos pues del 1 al 15, hay un punto en el que es muy interesante ahí que vamos a subrayar esa parte, vamos a resaltar segunda de Samuel 12. Entonces le dice Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre al que se refería la parábola que le trae Natán a David cuando le habla de la ovejita de ese siervo del hombre rico y que el hombre rico le arrebata esa ovejita a su siervo. Era la única que tenía ese siervo. Entonces David pronuncia con sus labios sin saber que era un juicio para él mismo, que lo que se le haría a ese hombre es digno de muerte. Dice David: el que hizo tal cosa es digno de muerte. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y le explica: el Señor te dio esto y te dio aquello y te puso sobre esto y te puso sobre aquello, etcétera, etcétera. Pero tú no tuviste temor. No tuviste temor. Entonces pensaba David, igual que iniciamos la conversación, pensaba David que iba a quedar oculta su situación cuando tomó a Betsabé y mandó al frente de guerra al esposo de Betsabé, a Urías, para que muriera y él quedarse con la ovejita de su siervo. Y pensaba que eso no iba a ser juzgado, que eso iba a quedar ahí entre la multitud, que no iba a ser visto y que listo, ya había pasado. A los ojos de Dios no se escondió nada de oculto ni de escondido a los ojos del Señor, y conoce los secretos, lo profundo del corazón, y viene a David para que ponga atención en su vida y con su vida. Y David tiene un corazón con Dios. David era un hombre igual que todos los personajes que hemos visto, que es un hombre que tiene una relación, no cualquier relación, no es superficial, no es una religión lo que David tiene con el Señor. No tiene una religión, tiene una vivencia, tiene una experiencia, tiene una convicción, igual que Abraham la tuvo. Y David entonces
produce en su arrepentimiento, y podemos ver el grado del arrepentimiento cuando produce ese Salmo 32 y ese Salmo 51. En el 32 se resalta que el Señor le dice: te enseñaré el camino en que le debes andar. Y en el Salmo 51 dice David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David, a partir de ese momento, cambia su relación, cambia su vida. Hay un quiebre en David y comienza un nuevo andar. Y como veremos en los siguientes minutos, no solamente hay un hombre que tuvo un quiebre y que cambió su vida para siempre en el día de David, y jamás volvería a ser el mismo hombre. Es un valiente ese hombre. Es un gran guerrero, del cual hablamos esta mañana también, de ese gran guerrero, de ese paladín de los filisteos. Se llama Goliat. Entonces, como hemos asimilado todos estos días y como también se ha compartido, pues, y como en esta mañana también se comparte, ese Goliat representa pues a ese gran problema que hay por resolver en tu vida, esas grandes cosas a las que ves imposible enfrentar y que ves imposible de vencer. Pero igual que David es un guerrero, es un luchador, no se amedrenta, no se atemoriza frente al problema, va y lo enfrenta. ¿Y cómo lo enfrenta? Desprovisto de todo peso, porque cuando a él le colocan el traje de Saúl, le colocan, como dice en el libro de Samuel, le colocan una malla, le colocan un casco, le ponen una espada, etcétera, etcétera. Y David dice: no. Primera Samuel 17, 38 al 39. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Pero David dijo: no, yo no puedo andar con esto. Y se quitó esas cosas de encima, desprovisto de ese peso, de esas cosas, porque él necesitaba con agilidad enfrentarse a aquel hombre, si no aquel hombre lo mata. No era cualquier paladín, no era de subestimar. Entonces él tiene que tener la agilidad de poder enfrentar a ese enemigo y darle y pegarle donde debía pegarle, en la cabeza, no a los pies, no al ombligo, no a las orejas. Tenía que darle a la cabeza donde podía derribarlo, porque si no ese paladín lo encarta con su lanza. Entonces David se enfrenta a ese Goliat, y podemos ver e identificar que somos nosotros enfrentando un problema que tal vez hemos postergado, pero que listo, vamos en el nombre del Señor y listo, por la cabeza de ese problema. Pero esta mañana también, si pusimos atención, el hermano dijo: no le dé más vueltas al asunto, ese Goliat eres tú. Pues allí muy contentos, muy felices cuando nos colocamos nos identificamos como David. Somos ese David porque Cristo en nosotros y porque en Cristo todo lo puedo que me fortalece, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad. Y es válido que nos identifiquemos ahí, pero que nos identifiquemos como Goliat. Nosotros somos ese Goliat. Y entonces el pensamiento: ¿pero cómo? Voy a decir una cosa. Goliat, en el idioma de filisteo, en el idioma original, tiene un significado que significa peregrino, vagabundo, errante. El mismo significado para planeta. Pero la palabra filisteo significa amante de Dios. Entonces vamos viendo que sí tiene que ver con nosotros, que no está tan alejada de esa realidad, que ese Goliat sí somos nosotros, amantes de Dios, trasegar en una vida de peregrinos, como decíamos, de arriba para abajo, de abajo para arriba, donde nos da igual todo. Pero aquí este Goliat va a tener un encuentro de verdad,
va a tener que poner atención y va a encontrarse con este David, y lo que le quita finalmente la vida a este Goliat es la espada, la cual mencionan ahí que David con la espada de ese guerrero es que le quita la cabeza. Ahora, ¿cómo va este guerrero para poder identificar si sí o si no realmente nos podemos identificar con este hombre, Goliat? Este guerrero va a la guerra con un casco y una lanza que, según los expertos, el peso aproximado de ese casco y la lanza era entre 60 y 70 kilos. Y el peso de la espada, que no lo menciona ahí, sino cuando le quitan la cabeza, es más o menos entre 12 y 15 kilos. Es decir, marcha la guerra este hombre con 80 kilos de peso en su cuerpo. Y adicionalmente a su estatura, que se estima más o menos en un promedio de 3 metros de alto. No se han puesto de acuerdo exactamente si 3,40, si 2,90, 3 metros de alto. Pues para mover 3 metros de altura, pues se necesitan, según los expertos también, los estudios que ya hay, se necesitan más o menos 130 kilos de masa corporal, entre 130 kilos a 220 kilos de masa corporal. Este hombre va con todo el peso encima a luchar, a pelear, a tratar de vencer a un David despojado de todo peso. Esa es nuestra vida. La palabra dice exactamente en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Hebreos vamos a encontrar, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Entonces, si vamos a pelear, si vamos a luchar con ese peso, pues somos un Goliat. Adicional al problema de gigantismo que nos va a meter ahí, vamos a pelear con un peso. Pero aquí que es lo importante en la enseñanza de este paladín, que va a tener un encuentro con la verdad, y ese encuentro la verdad es con la espada que le quita su cabeza. Entonces hay una alabanza que me parece fundamental a mí, que me compuso el hermano Eric, si no estoy mal, dice que una espada me atraviese hasta morir. Estamos dispuestos a que esa espada nos atraviese hasta morir y que no volvamos a ser de ahí en adelante el mismo hombre, la misma persona, y que cambie definitivamente nuestro ser para siempre. Ese es el reto. Esa es la circunstancia a la que estamos abocados todos los días, cada vez que Dios nos concede estar en este programa. Dios nos está dando una vida, el Señor nos está dando una vida. Una palabra es unipersonal, vuelvo y lo repito, tomo las palabras del hermano Alfredo, es unipersonal, es conmigo. Y la pregunta es, ¿voy a dar el paso para que esa espada me atraviese hasta morir? Es más, me atreveré a hacer una oración de ese tipo, de esa estatura. Señor, atraviesa mi alma hasta que muera y mi vida hasta morir, porque necesito ser un nuevo hombre, porque necesito ser una nueva creación, porque necesito evidenciar que Cristo vive en mí, y si no muero antes, pues no voy a encontrar la vida. El que pierde su vida, este la hallará. El que la guarde, el que la preserve, este la perderá. Entonces ese es como el mensaje que quería concluir junto a todo este tema que hemos venido tratando de la vida de David y del prestar atención. Entonces, está en nuestras manos, está en mis manos, está en tus manos, si vamos a prestar atención, vamos a cederle, o seguiremos siendo unos peregrinos, aunque seamos unos grandes guerreros, unos grandes paladines, amantes de Dios, como lo era Goliat, o perderemos la cabeza. Ojo,
Ojo, que lo que digo es lo que digo. No vaya alguno pues a quitarse la cabeza con un cuchillo, alguno hace un harakiri, sino que estamos hablando una palabra espiritual para hombres espirituales. Bueno, hasta la próxima. Bueno, espero que lleguen en el curso de las próximas 24 horas, o sea, durante el día viernes, las respuestas, las evaluaciones de todos. Porque el sábado vamos a enviarlas de la película Juan Salvador Gaviota. Entonces, estamos mirando muy bien cómo estamos aprendiendo a oír, a prestar atención, etcétera, etcétera, que son las lecciones fundamentales, por encima de las que tienen que ver con conocimientos bíblicos y estas cosas, por supuesto. Pues mis amigos, solo me resta desearles una noche de descanso, que tengan paz en su corazón, una mente relajada, armonía con las personas que le rodean y un sueño reponedor de energías para mañana reencontrarnos con la vida, con los retos, con los desafíos que se nos planteen. Muy bien, entonces un abrazo inmenso, feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve